Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las jornadas internacionales sobre los beneficios de los cielos oscuros y las desventajas de la polución lumínica. Vamos a abrir esta sesión de la tarde con la doctora licenciada en Ciencias Biológicas, Rebeca Costa, que nos va a brindar la disertación La importancia de los cielos oscuros en la conservación de los anfibios urbanos. Conozcamos un poco mejor a nuestra disertante. Norma Rebeca Costa es licenciada en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales desde la Universidad Nacional de Salta. Tiene posgrados, es diplomada superior en Enseñanzas de las Ciencias, doctora en Ciencias Naturales y especialista en docencia universitaria. Cargos docentes universitarios que ha tomado en 35 años de docencia. Es profesora en la cátedra Introducción a la Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta y profesora en la cátedra de Biología de la Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura de la Universidad Nacional de Salta, Delegación Cafayate. Tiene 32 años de trayectoria en investigación. Todos los proyectos vinculados a ecología y conservación de anuros son sus temas principales. Tiene varias publicaciones científicas, más de 50 en revistas y eventos científicos. También libros referidos a la fauna de anuros en ambientes urbanos y parques. Posee publicaciones de comunicación en ciencias, docente en cursos de posgrado, coordinadora en cursos de posgrado y el dictado de cursos de perfeccionamiento y capacitación. Dentro de la formación de recursos humanos, tiene la dirección de investigadores, dirección de becarios de grado y posgrado y de posgrado. Bueno, en realidad tiene un currículum mucho más amplio de lo que estoy leyendo, lo estoy resumiendo, pero realmente tenemos expositores de altísimo nivel. En estos momentos es secretaria académica de la Facultad de Ciencias Naturales de Salta, secretaria de Articulación Institucional en la Facultad de Ciencias Naturales en la UNSA y pertenece a la entidad científica Confauna. Es miembro de la comunidad del manejo de fauna silvestre en la Amazonia y en Latinoamérica. Con ustedes, la doctora Rebeca Costa. Muchas gracias, Carolina. Realmente agradezco muchísimo la invitación que nos hiciste, porque cuando digo nos, me estoy refiriendo a todo el equipo de trabajo que tenemos, a todos los integrantes del proyecto de investigación que llevamos adelante hace muchos años, gente de mi edad y gente muy joven. Así que nos sentimos complacidos de participar en esto, con esta ponencia que es la importancia de los cielos oscuros en la conservación de los anfibios urbanos. Nunca mejor he dicho ese refrán: aquí me siento sapo de otro pozo, porque nosotros no hemos trabajado con aspectos de polución lumínica, pero sí nos pareció muy importante participar y aceptar la invitación. También le agradezco a Sebastián Miguel la confianza, puesto que todo lo que sea y lo que esté vinculado a la actividad en ambiente urbano, todo lo que esté vinculado con aspectos que tienen de interés en las ciudades, nos parece fundamental participar. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo, y así espero, de esta ponencia. Básicamente, seguramente varios de los que me precedieron, ustedes ya lo deben haber escuchado, la actividad humana está fuertemente ligada a la luz solar. De hecho, los humanos somos animales diurnos, y la noche, consecuentemente la oscuridad, estaba reservada para el descanso. En la historia de la humanidad, la oscuridad siempre ha representado y representa aún todavía para muchas personas un territorio de misterio y de inseguridad. Seguramente, para mitigar ese espacio de inseguridad, la humanidad se inició en el uso de la luz artificial, sin duda con el uso del fuego.
Fíjense en estas imágenes que estamos proyectando, hay un esquema de tipologías de lámparas prehistóricas en una cueva de Francia, donde está asociada con Homo neanderthalensis, con los neandertales. Y en un salto temporal, a su izquierda, en esas famosas enciclopedias de Diderot y d'Alembert, vemos un grabado que representa la vista interior de un taller de cerería, es decir, la búsqueda siempre de encontrar artefactos, alguna cuestión que lleve a los humanos a mitigar esa oscuridad. Y desde ese espacio temporal tenemos que hacer un salto inconmensurable para llegar a lo que es hoy en día, donde la luz artificial ha, digamos, invadido en todas sus formas, colores, las ciudades y los espacios donde habitamos. Entonces, las ciudades hemos convertido la noche en día, pero las consecuencias, si no nefastas, por lo menos muy problemáticas, se han empezado a generar. ¿Por qué? Porque para muchos otros animales terrestres, la noche es el momento de máxima actividad, ¿sí? De hecho, la oscuridad puede suponer muchas ventajas. Ventajas porque están relacionadas, por ejemplo, para las presas, supone una manera de escapar de los depredadores. La noche es camuflaje. Y para los depredadores es la manera de evitar la competencia con otros depredadores y de no ser advertidos por algunas presas. Pero vivir de noche va a imponer ciertas restricciones sensoriales y los animales disponen de órganos visuales adaptados a lo largo de millones de años de evolución a esa baja luminosidad o utilizan sistemas alternativos como la ecolocalización. Y en eso me refiero, por ejemplo, ustedes están observando en esta imagen distintos órganos, aparatos visuales, ¿sí? De distintos grupos de animales, incluso de insectos, como en el cursor lo estoy mostrando, anfibios, que es el punto que nosotros trabajamos, y ecolocalización en el caso característico de los murciélagos, y también otro tipo de órganos receptores que son estas fosas termosensibles que elaboran imágenes con base al calor por parte de algunos reptiles como las serpientes. Independientemente de cuáles sean las razones para vivir de noche y sus adaptaciones, el hecho es que los animales de vida nocturna son muy numerosos, muchos más de los que podemos imaginar. En este caso, entre los vertebrados se cuentan más de la mitad de los mamíferos, buena parte de los anfibios y muchas aves. Entre los invertebrados hay gusanos, caracoles, arañas, escorpiones, pero siempre van a destacar por su abundancia y su número y su diversidad, quiero decir, los insectos. Más del 75% de los lepidópteros, que son los que llamamos mariposas, son de actividad nocturna. Esto quiere decir que se alimentan, se reproducen, desarrollan todo su ciclo vital en una actividad durante la noche, es decir, en la oscuridad de la noche. Lo mismo ocurre con coleópteros como los escarabajos. Estamos hablando de grupos animales con centenares de miles de especies. Por lo tanto, vivir la noche ha sido una buena estrategia evolutiva, sin duda, una pieza clave que confirió importantes ventajas a muchos grupos animales. Pero ahora, las condiciones actuales en los ambientes urbanos, aquel sistema especial de visión nocturna que permitía aprovechar cantidades mínimas de la luz ambiental, es ahora una trampa, ¿sí? Una trampa que conduce a los organismos de vida nocturna hacia perspectivas poco halagüeñas. Estas cantidades mínimas de luz de la noche sin luz artificial han sobrepasado actualmente el umbral
que hace que los animales nocturnos se vean completamente desorientados, en el caso de los insectos, incluso atraídos irresistiblemente. Miren, esto en el siglo XIX, los entomólogos ya conocían este fototropismo positivo y de hecho usan y se usa actualmente para capturar insectos. Si bien 2 siglos después se ha avanzado en el conocimiento de la luz, conocemos las zonas del espectro más nocivas para los sistemas vivos, para la observación del firmamento, para nuestra propia salud y cómo intervienen otros factores como la potencia, disposición de las luces, etcétera, perdón. También disponemos de información más precisa sobre nuestro espacio, la Tierra. Es decir, hemos avanzado muchísimo, eh, pero sabemos que vivimos con una cantidad de luz muy superior a la proporcionada por la Luna y las estrellas, la única luz con la que interaccionaron a lo largo de millones de años los animales nocturnos. He tomado un trabajo de Calabuig y Baixeras Almela de 2008, muy interesante, donde alerta sobre este problema y plantea que las primeras aspectos o los primeros llamados de atención surgió bien entrado el siglo pasado. Para los que estamos en esta tierra desde mitad del siglo pasado, nos resulta extraño hablar de siglo pasado, ¿no? Pero bueno, es cierto, ya vamos a entrar al tercer decenio del siglo XXI y bueno, tengo que decir que soy del siglo pasado. En síntesis, em, esta alerta básicamente no vino de la mano de la gente, de biólogos, ecólogos, sino que vino de la mano de los astrofísicos. La luz como elemento contaminante no afecta solo la vida silvestre, porque su dispersión por la atmósfera crea una refulgencia que impide observar las estrellas, que incluso podríamos observarlas sin ningún instrumento óptico. El manto espeso que cubre las ciudades también reduce el rendimiento de estos tremendos aparatos que están dispuestos para la observación astronómica. Y como las inversiones económicas que se hacen para construir un observatorio astrofísico son notables, al menos mucho más notables que para cualquier infraestructura ambiental, los errores debían de corregirse. Situar los observatorios en la cima de las montañas hace tiempo que dejó de ser una garantía para escapar de las reverberaciones contaminantes de las ciudades. De hecho, hoy a la mañana, una de las ponentes planteaba esta cuestión de cómo en Islas Canarias, creo que era, eh, hubo una presión por parte de estos observatorios astrofísicos, astronómicos, al ayuntamiento para que remodelara toda la cuestión lumínica, porque si no amenazaban con retirarse de ese sector. Y esto también mueve un espacio de un aparato económico, porque también se habla de turismo nocturno, de turismo astronómico. Entonces, eso impulsó a las autoridades a desarrollar una serie de acciones para mitigar el efecto de la contaminación lumínica. Y esto nos lleva a la reflexión de que el factor económico no puede estar jamás desarticulado de la cuestión ambiental. Entonces, a nivel mundial, ya lo han dicho los anteriores ponentes, la contaminación lumínica ha aumentado tanto en la extensión. Me olvidé de que hay que pasar las diapositivas o las proyecciones, discúlpenme. Y no, está todo bien, total, cualquier cosa me retan. Em, la luz artificial está altamente concentrada en los centros de población humana, pero como ustedes observan en esa imagen, esa luz puede extenderse cientos de kilómetros desde su fuente hacia áreas rurales como resplandor del cielo, un efecto de la dispersión de Rayleigh, donde la luz es dispersada por los aerosoles naturales o los contaminantes suspendidos en la atmósfera inferior. La luz nocturna altera una variedad de comportamientos en los taxones, ¿sí?
de animales. Fíjense aquí, como soy, y como los comenté hace un rato, somos ambos sapos de otro pozo, hemos entrado a distintos programas como este, donde va marcando, ¿sí? Una serie de datos como la calidad del cielo nocturno, el índice Bortle, y vemos, yo tomé específicamente América del Sur y el sector de Argentina, donde se ve claramente Capital Federal, o sea, Ciudad de Buenos Aires, y hacia el norte la ciudad de Salta. Este es otro programa, Blue Marble, donde observamos todo el hemisferio norte y la distribución en la polución lumínica. Y acá hay una comparación entre, en este mapa, entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Salta, donde podemos ver características como SQM, que es el índice de calidad del cielo nocturno, y Bortle, que es una escala de cielo oscuro. La escala máxima está en 8 o 9, donde ya el cielo directamente no se distingue, es una capa blanca y es luz absolutamente artificial. Bueno, como venía comentando, la luz altera, se me fue, la luz altera una serie de aspectos fundamentales como los rasgos reproductivos, la madurez reproductiva, el momento, la frecuencia de la reproducción, el comportamiento de apareamiento, la señalización, la atracción y la elección de pareja también puede verse afectado por la luz artificial. Existe una cantidad muy importante, moderna, si se quiere, partiendo desde el 2013, de bibliografía referente a esto, todos desarrollados sobre todo en países del hemisferio norte. En el espacio donde más está trabajado son las aves, donde la luz artificial puede cambiar o interrumpir el canto. En insectos como polillas y grillos, la luz artificial puede debilitar las preferencias de apareamiento. Y acá no deja de resultar curioso que el fenómeno de contaminación lumínica y su divulgación como problema medioambiental esté ligada al factor económico. Siguiendo a Calabuig, incluso los que trabajan por divulgar este fenómeno en la vertiente medioambiental, vamos a apelar, o van a apelar, mejor dicho, muy frecuentemente al ahorro energético y económico, a los plazos de retorno de inversión, etcétera. Porque, ¿qué significa perder en un lago 400 gramos de biomasa de insectos cada noche? Para nosotros los biólogos, una auténtica aberración que puede llegar a desestabilizar un ecosistema. Y para el que no está versado en el tema, bueno, un puñado de zancudos menos, ¿sí? Entonces, esto llamó la atención, los biólogos comenzaron a tratar el tema en los años 70 del siglo XX. De hecho, la mayor parte de las investigaciones estaban dirigidas al control de plagas, ¿sí? Con una vertiente que tiene que ver más con una cuestión económica y con los sistemas más efectivos para la captura de insectos para estudios científicos. El alerta de la consecuencia de este nuevo contaminante llegó un poco más tarde. Bueno, esto, ¿por qué ustedes ven de pronto estas imágenes como especies paraguas? Eh, Desgraciadamente, evitar contaminar el medio ambiente o el cielo nocturno debe también ir acompañado de la fórmula mágica llamada ahorro energético y económico. Solo algunos grupos animales afectados despiertan una mayor sensibilidad, ¿sí? Y entonces en ese marco todos sabemos en los aspectos de conservación lo que significan las especies paraguas, las especies sombrillas o especies carismáticas, es decir, proteger un animal estandarte o bandera por lo bonito, eh, por una serie de características particulares como ustedes observan, y de pronto detrás de esa especie que se protege el ambiente donde vive y con ello van como ocupas el resto de los organismos. Y de esa manera se logra algún efecto importante. En este caso, por ejemplo,
estoy citando una situación en Costa Rica donde este animal cercano, animal bandera, que son las tortugas marinas, en las costas caribeñas de Costa Rica, fíjense cómo impacta el hecho de un animal carismático, porque se organizan, incluso mueve el motor económico de turismo, visitar el momento a las playas cuando las tortugas desovan y luego las tortugas que eclosionan se dirigen hacia el mar. Y uno de los graves conflictos de la polución lumínica es que desorientan a las tortugas. Ustedes ven en la imagen inferior derecha una tortuga caminando en la calle, eh, y llevan a los turistas que aceptan no sacar fotos, no filmar, ir bajo la guía de un guía que lleva la luz. Es decir, hay una serie de aceptaciones por parte y solidaridad por parte de las personas. Sin embargo, en otros espacios naturales, cuando no hay una especie bandera o un animal estandarte, y existen especies afectadas por la contaminación lumínica, muchas veces no somos capaces ni de apagar la luz que adorna alguna cosa en el frente de nuestra casa. Dice Calabuig, no son capaces ni de apagar la luz que alumbra el buzón. Nosotros no somos muy de tener luz alumbrando el buzón, pero lo que hace referencia es justamente a no renunciar a absolutamente nada. Una de las primeras iniciativas que se establecieron en esto fue en Europa, en Innsbruck, donde también con fines turísticos, esto es valles tiroleses, es muy bonito todo, muy idílico, habían tenido una serie de problemas. ¿Por qué? Porque habían empezado un desarrollo con la contaminación lumínica y eso formaba como una especie de embudo que atraía a todos los insectos del valle. Entonces, empezaron a trabajar sobre ese tipo que en realidad era aplicar correcciones básicas, pero además de proteger el ambiente por unos cuantos insectos, que pensarían algunos, fue acompañado con la fórmula mágica ahorro energético, ahorro económico. Quizás lo más destacable de la iniciativa es que consiguieron difundir, fíjense, con igual fuerza, ambos mensajes en la población. En España, uno de los primeros casos significativos que me pareció muy importante citarlo es el que se dio en 1988, cuando se protegió parte del cielo canario, un poco en consonancia con lo que planteaba la expositora anterior. Es bien sabido que el motivo principal fue el motivo económico, y en este caso de la mano de un problema de observación astrofísica. Em, Fíjense, hay otra componente muy interesante en este planteo que tiene que ver con el caso de las pardelas. El caso de las pardelas son unas aves, ¿sí? Que viven en la zona de la costa canaria y también llega hasta Mar del Plata aproximadamente su distribución. Esta vez el impulso lo dio una asociación naturalista que anualmente mueve a ciudadanos en actividades para recuperar, en este caso, los miles de ejemplares de estas aves marinas que se ven desorientadas por la contaminación lumínica en las costas. Bueno, salvar un ave de dimensiones considerables, con carita de bonachona, tiene es muy interesante, muy importante, la gente se compromete y el ciudadano entonces tiene un motivo, por así decirlo, de algún modo le ha tocado al fondo la conciencia y para pagar esa luz que la tiene inútilmente. El otro caso fue entre los años 2004 y 2006, en las Albúferas, en una reserva natural. ¿Y por qué lo cito este caso? Porque este caso es muy interesante, si bien es del año 2004-2006, aún así hoy, yo estaba mirando, en el 2019 sigue manteniéndose en actividad. Es un proyecto LEAF, que tiene que es un instrumento financiero de la Comunidad Económica Europea. Este proyecto ECOLIG
el nombre que tomó el proyecto fue de remodelación y adecuación del alumbrado público en un espacio natural. Y ese proyecto implicó una fase de diagnosis, una de redacción de soluciones técnicas y una ejecución demostrativa. En la fase de diagnosis, ¿sí? Fue lo más importante introducir la variable ambiental en el problema. Es decir, el colegio no solo hizo análisis de contaminación lumínica en el parque natural, sino que también incorporó la evaluación de qué especies estarían afectadas, dónde viven y cuáles son las zonas del espacio natural donde se concentran los ecosistemas más valiosos. Entonces, esta fase de redacción es muy importante porque participaron ingenieros, arquitectos, urbanistas, biólogos, técnicos ambientales y los vecinos. Es decir, nosotros podemos hablar de planeamiento urbano, podemos hablar de PIDUA, podemos hablar de todo lo que podamos dialogar, pero es imposible eh, separar en estos momentos el ambiente urbano y considerarlo como algo ajeno a lo que le podríamos llamar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya las ciudades son parte de un ecosistema, son un ecosistema y por lo tanto tienen que ser atendidas desde esa perspectiva. Y todas las soluciones tienen que venir de la mano de un conjunto de acciones con criterios coordinados entre distintas disciplinas. Bueno, gracias a este proceso consensuado, Calawix plantea que se pudo ejecutar una corrección del 50% del alumbrado público existente en el parque natural. Hay dos cosas muy interesantes de este factor, porque por un lado, ¿sí? Para que estas iniciativas no acabaran en letra muerta, se construyó una ordenanza municipal, es decir, se plasmó en un instrumento político. Y a diferencia de las existentes, no para una corrección de la contaminación lumínica, sino para la protección lumínica del parque natural. Pareciera un juego de palabras, una problemática de semántica solamente, pero tiene un sentido muy importante porque el eje lo pones ahora ya sobre la cuestión ambiental. Y decís, protegemos, ¿sí?, a este espacio natural en una protección lumínica. Bueno, el otro hito de Ecolig es muy interesante porque hizo especial hincapié en la elaboración de metodologías para llevar adelante el monitoreo. Y en este caso tomaron a especies como por ejemplo aves, en este caso el búho chico, murciélagos son muy importantes, y los insectos, por supuesto, en este no encontré ningún insecto, así que lo que puse es un arácnido, así no me pegan los colegas biólogos. Y los resultados de los dos primeros grupos son muy significativos porque las zonas contaminadas por luz son terrenos vetados para el búho chico. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está reduciendo el hábitat disponible. O sea, si una de las problemáticas más importantes en la conservación de los organismos a nivel planetario es por la reducción y fragmentación del hábitat, en este caso la contaminación lumínica, no aumenta ese riesgo. Generalmente nosotros cuando hablamos de reducción y reducción y desarticulación, no me sale la palabra ahora, ¿cómo es que he dicho? Fragmentación del hábitat, lo pensamos solamente desde la perspectiva civil de construcciones, pero también los espacios lumínicos, o sea, la contaminación luminosa, lleva a una fragmentación y a una reducción de esos hábitats. Los murciélagos también mostraron que las especies más raras y con mayor interés conservacionista no eran las que se acercaban a las farolas para alimentarse. Entonces, lo que también ocurre acá es que algunas especies son capaces de ajustarse
y acudir a las farolas como fuente de alimentación, pero ¿cuál es el problema? Estás reduciendo el hábitat a las especies más raras porque le estás achicando cada vez más el lugar para la caza, ampliándole el espacio a las otras que son más ajustadas o más comunes, exactamente, gracias. Y bueno, en el campo de los insectos también. Y ahora, para no seguir aburriendo y que se me duerman en este camino, vamos a entrar a lo que nosotros trabajamos. Los anfibios son uno de los grupos más amenazados a nivel del planeta. Un tercio de las especies se encuentran en peligro y casi la mitad muestra una tendencia negativa a nivel global. Fíjense que dada la precariedad de su estado de conservación, se están haciendo varios estudios al respecto. La contaminación lumínica, que ha estado presente en en prácticamente todo el mundo, es prácticamente poco atendida, salvo en trabajos que se han realizado en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque los anuros, los anfibios, mejor dicho, siendo de costumbres nocturnas, la mayoría o crepusculares, al evolucionar en ciclos naturales de iluminación, la variación en la iluminación puede alterar los ritmos biológicos de estos organismos. Es decir, no solo altera el comportamiento, sino también altera la fisiología y los aspectos ecológicos. Esto se ha visto, por ejemplo, con el sapo de caña, Rhinella marina, que es un sapo que no está acá porque lo que ustedes están observando son los sapos que existen en el Valle del Lerma, precisamente en los que están en la ciudad de Salta, los que están registrados por nuestro grupo. Pero en este caso les quiero comentar del sapo de caña. ¿Por qué? Porque este sapo muestra fototaxis positiva porque mejora su éxito en la búsqueda de alimentos. Pero resulta que es una especie invasora. Entonces, ha sido distribuido en distintos sectores de Asia y lo que hace es competir con los sapos locales. Y encima, al demostrar esta fototaxis positiva, compite mucho más y lo que está haciendo es contribuir a un declive de las poblaciones locales, de las poblaciones silvestres del sector. El caso desde la perspectiva fisiológica, la introducción de luz artificial, por ejemplo, puede alterar la producción de melatonina en las salamandras. Esta melatonina es una hormona responsable de numerosos aspectos fisiológicos. ¿Por qué? Porque permite, procede a una variación de la tasa metabólica en las salamandras y por lo tanto eso implica un desbalance en la demanda energética. Y no nos olvidemos que en circunstancias de alta demanda energética, ¿sí? Cuando es la producción de huevos, si hay una baja disponibilidad de alimento o si hay un retardo en el movimiento, puede ser muy influyente y puede llevar a la pérdida o a la muerte de esos individuos. Otra rana, una rana africana, expuesta a mayores niveles de iluminación, experimentan una metamorfosis retardada en comparación con las larvas expuestas a la oscuridad. Eh, Vamos a tomar acá, esta es otra fotografía de los anuros acá en la ciudad de Salta, y aquí ustedes observan a la derecha un trabajo pionero de Longhorn y Rich en Ecological Light Pollution, que publica en el 2004, casi como un review, y me pareció tan interesante esa imagen, ese grabado que observan a la izquierda, es de Charles Copeland. Copeland fue un famoso ilustrador, ¿sí? Y lo que se hace es la descripción de un experimento que hizo Long en 1901, donde ya hay un inicio de interés por la luz artificial, porque lo que hace es un experimento poniendo una vela en una balsa y como las ranas, en este caso las ranas toros, se trepaban atraídas por la luz y bueno, finalmente termina cuando la balsa vuelca.
Desde el punto de vista de la reproducción y desde los aspectos ecológicos, el comportamiento reproductor sí se altera. En el caso de las ranas túngaras, por ejemplo, en Histomops pustulosus, porque se altera también la frecuencia de llamados de los machos. De hecho, varios autores han descrito cómo la luz artificial puede alterar también los patrones de llamada de advertencia y eso involucra el éxito reproductor. ¿Por qué? Porque para los que no están en el tema, muchos anfibios cantan, emiten sonidos, vocalizan en determinado momento de su ciclo vital para atraer a las hembras al sector donde está el espacio reproductor, es decir, hay presencia de agua. Y la luz puede llegar a alterar esa frecuencia de vocalización y en consecuencia puede fracasar un episodio reproductivo. También podemos observar, o se ha observado, que la llamada, en consecuencia, los machos pueden evitar llamar en lugares de mayor exposición de la luz. Fíjense que a pesar de ser muy nocturnos, se le ha prestado muy poca atención a los anuros y a los efectos de la luz artificial nocturna durante su comportamiento. Hay un trabajo en donde cuantificaron los niveles de luz ambiental en 5 sitios que variaban en urbanización y niveles de luz artificial, y ese trabajo muestra cómo las ubicaciones de las llamadas de los machos en los sitios más brillantes fueron, en general, más fuertes que la de los sitios más oscuros. Lo que sugiere que, mientras que los anuros machos evitan las áreas iluminadas para realizar las llamadas, los machos de poblaciones más urbanizadas no lo hacen. ¿Por qué? Porque se acercan a los sectores donde hay mayor alimentación, que no necesariamente son los sectores que están disponibles para el amplexo, es decir, para el desove, para poner los huevos. Tal vez peco de, no me di cuenta de expresar que lo importante de los anfibios también es que como tienen un ciclo de vida doble, es decir, ocupan un ambiente durante una etapa de su vida, que es el ambiente acuático y un ambiente terrestre en la etapa adulta, la generalidad de los anfibios, eso también permite, cuando nosotros trabajamos con estas especies y las protegemos, proteger dos tipos de ambientes muy distintos, como es el acuático y el terrestre. Bueno, a pesar del fuerte crecimiento urbano y de las preocupaciones asociadas a la sustentabilidad, la conservación de la fauna de anuros recibe todavía poca atención al momento en el planeamiento de las ciudades. Este trabajo fue un trabajo que publicamos en el año 2005 y fue un trabajo pionero porque en el país fue el primero que se elabora y se publica vinculada específicamente con la fauna de anuros urbanos, es decir, específicamente en áreas urbanas, en barrios, en todo lo que significa un espacio de ciudad. Este fue un artículo pionero, si bien en ningún momento se trabajó con aspectos que tengan que ver con contaminación o luz, lo interesante de este artículo es que posiciona en su momento a Salta como una ciudad muy particular, porque Salta tiene varias características que la hacen particular, entre ellas una serie de canalizaciones a cielo abierto, un sistema de drenaje que termina en lo que sería el sistema áreas arenales, que además conecta dos sectores muy importantes que son las serranías del oeste con las serranías del este. Entonces, en este sentido, nosotros hemos ido avanzando y hemos trabajado también en la elaboración, si ustedes observan, en un trabajo que desarrolló Resina Pastori, de mapas de riesgo ambiental, es decir, aquellos que nosotros buscábamos, ¿sí? El mapa de riesgo de pérdida de biodiversidad y tomamos a los anuros como una especie bioindicadora, justamente considerando que son especies, son organismos que tienen
una utilización del ambiente acuático y del ambiente terrestre. Fíjense qué triste, ahí se me fue. Este trabajo se desarrolló utilizando todo lo que sería un cinturón de la ciudad de Salta, en donde se suponía que se iba a establecer el crecimiento y el avance del desarrollo urbano, ¿sí? Y uno de los sitios que se identificó como un punto rojo, ¿sí? Fue muy importante y es un sitio que ya está extinto efectivamente, porque eso es todo para los salteños, es la zona de San Lorenzo Chico, que es lo que creció brutalmente y llevó a perder ese espacio de una altísima diversidad en ese sector. De hecho, el riesgo se calculó como el producto entre la gravedad del daño y la probabilidad de ocurrencia. Finalmente, consideramos que la metodología para la construcción de mapas de riesgo puede ser una metodología adecuada e incorporar ahora aspectos que tienen que ver con la polución lumínica, ¿sí? De hecho, en Argentina, me atrevería a expresar que vinculado a los anfibios no existen trabajos al respecto. Sí hay trabajos sobre contaminación sonora, porque parece ser lo más vinculado, sobre todo con los coros de los sapos cuando cantan y cómo la contaminación sonora interfiere el llamado de reproducción de los animales. Sin embargo, con respecto a la contaminación lumínica no lo hay. Haciendo una búsqueda, encontramos algo referido a contaminación lumínica en grupos de aves, ¿sí? Y es muy interesante el trabajo que hay sobre como una especie de review del año 2022. Y es tanta el llamado de atención que fíjense que en el año 2018 la Asociación Herpetológica Argentina elabora un plan de acción para la conservación de los anfibios de la República Argentina, donde no se menciona la contaminación lumínica como un factor de amenaza. Tal vez podríamos darle un manto de piedad y quizá esté englobado en el ítem expansión de la urbanización, ¿sí? Pero paradójicamente, no traer a la luz la contaminación por luz artificial es una manera de ocultar algo tan característico de la urbanidad. Si hay algo que caracteriza a las ciudades, es la luz, ¿sí? La presencia de luz. Bueno, los futuros proyectos de conservación de anfibios debieran de tener presente la problemática de la iluminación artificial, sobre todo en zonas donde se tenga la constancia de la presencia de especies amenazadas por, sobre todo, especies amenazadas o vulnerables. Los voy a invitar a ver si puedo reproducir esto, Carolina. A ver. Ay, no, ¿qué estoy haciendo ya? Haciendo desastre. Si hago, lo puedo picar y ahí. Me sale, entonces, sí, sí. Aquí voy a hacer quite la presentación. Acá, 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 y, y vuelvo a la presentación. ¿Sabías que detrás de todas esas usinas y autos en la ciudad de Salta, los sapos y ranas juegan un rol fundamental en los ecosistemas? Bueno, ¿cómo? Bueno, disculpen, dicen que haga yo los cantos.
Se están riendo. En síntesis, esperen, vamos a tener que... ¿Cómo se nota que soy de la mitad del siglo pasado, no? Bueno, nosotros tenemos, bueno, nosotros Aramos dijo un mosquito. Em, el equipo de investigación tiene una página, se dice página, bueno, tienen Instagram, Anfibios de Salta, los invitamos a seguir para conocer sobre todo a ustedes, ingenieros, profesores de física, ingenieros electricistas, para empezar a conocer a los anfibios. Y bueno, las recomendaciones para ir cerrando son las recomendaciones que ustedes manejan perfectamente. Dirigir las emisiones de luz hacia ángulos bajos, evitar de que las farolas iluminen hacia arriba, diseñar las instalaciones con un máximo factor de utilancia, evitar los excesos en los niveles de iluminación. Hay otra cosa muy interesante que me pareció: aplicar reductores de flujo, es decir, restricciones horarias e iluminación adaptativa. Esto es muy importante en los ambientes como los parques urbanos, por ejemplo. Sí, porque en los parques urbanos, en el caso de la ciudad de Salta, el Parque del Bicentenario, donde hemos trabajado muchos años y tenemos algunas publicaciones sobre la fauna de anuros, de anfibios de ese sector, ese parque es riquísimo y lo importante sería diseñar las luminarias y diseñar el uso de la luz de una manera restrictiva, porque a las 12 de la noche ese parque se cierra para la actividad de las personas y por lo tanto debiera de oscurecerse para permitirle a los animales seguir desarrollando su vida. Y minimizar el uso de las luces frías. Si ustedes lo manejan perfectamente esta cuestión, el uso de las luces frías lo único que hace es desorientar a los insectos, desorientar a los animales, mientras que las luces cálidas e incluso que no sean, que no combinen con calor, son muy importantes. Y en esto me pareció muy interesante traer un trabajo que se está desarrollando en Chile, que es la planificación de territorio para iluminación en áreas ambientalmente sensibles, que podría ser aplicada a espacios urbanos, sobre todo en parques, en plazas, donde hay una serie de áreas donde se pueden ir zonificando, y áreas como intangibles, que son las áreas núcleo. Allí ustedes tienen cómo ellos se han ido organizando con distintos ministerios, pero lo importante de esto es la interdisciplinariedad. Es decir, que todas las disciplinas que acuden a la planificación urbana estén presentes en los momentos de elaboración de las normativas. Porque, lógicamente, creo que un axioma fundamental es sostener que iluminar mejor no significa iluminar más. Así que les agradezco mucho. Me despido con la noche estrellada de Van Gogh. Ojalá podamos tener ese goce y ese disfrute en las ciudades. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna consulta entre el auditorio? Sí, tenemos una consulta para... Sí, 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 me das este. Dale. Auditorio. ¿Y acá también? Yo estaba sentada ahí. No, pues no. Buenas tardes, profesora, ¿cómo ¿Cómo está? estás? Buenas tardes, querido. Bueno, ayer uno de los exponentes era encargada de lo que es planificación urbana de acá de Salta y comentó de que justamente a partir de esa ordenanza se armó un equipo multidisciplinario para ver el tema, sobre todo esto de la conservación y la parte lumínica. Yo quería saber si usted tiene conocimiento, si es que por parte de los profesionales del área de ciencias naturales decidieron acercarse a colaborar también. Sí, cuando vos dices eso, hablas de la municipalidad de Ciudad de Sí, Salta. exactamente. Sí, justamente la Facultad de Ciencias Naturales tiene, bueno, una tradición muy larga de cooperación con la municipalidad, con el gobierno de la provincia, lógicamente.
y tuvimos una reunión de trabajo hace poco donde se está haciendo ese análisis. Y me viene bien esta consulta que me haces para comentarle a quienes nos están escuchando que la facultad en estos momentos va a lanzar una diplomatura de infraestructura urbana y ecología, justamente unir estos aspectos para empezar a trabajar. De hecho, tenemos muy buena vinculación también con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, con su decano Pedro Fernández Fernández, con el que hemos trabajado. Y el año pasado hicimos las jornadas de ecología urbana acá en Sal. Entonces, sí se está moviendo en ese sentido. Incluso estuvieron hablando de la planificación de la limpieza de los canales, porque fíjate vos que todo esto, si va coordinado, organizado, funciona mucho mejor. Porque si tenemos que hacer un nuevo trazado de luces, qué tipo de luces, y consultar a las personas que son expertas en el tema. Así que sí, se está trabajando en ese sentido coordinadamente. El secretario de Ambiente de la municipalidad, el señor Miranda. Mira, Miranda, sí, 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 estamos trabajando. La facultad está participando. ¿alguna otra consulta? Me parece que se han Bueno, dormido. le quiero agradecer entonces a la doctora Rebeca por su exposición. Muchísimas gracias. Vale.